Esta es la historia de un adolescente venezolano, un intrépido aviador norteamericano y el salto de agua más alto del mundo. Previamente tengo que mencionar que mi papá nació en Ciudad Bolívar un 10 de septiembre de 1921. Cuando éramos pequeños y en la Venezuela de antes, papá en las noches solía contarnos los cuentos de la época: Tío Tigre y Tío Conejo, Onza, Tigre y León. Pero también nos narraba anécdotas e historias de cuando era muchacho en su Ciudad Bolívar natal, que para ese tiempo contaba tan solo con unos 6.000 habitantes, y donde mis abuelos, Mercedes y Eufrasio, tenían una pensión en su gran casa de la calle Libertad, número 18. En ella recibían principalmente empleados de 2 o 3 compañías inglesas y norteamericanas que operaban en la zona, ya que mi abuelo se había abocado a que tanto él como sus hijos practicaran el inglés aprendido en Trinidad. En uno de sus viajes en 1937, el piloto Jimmy Angel y su esposa Marie llegaron a la ciudad y se alojaron en la pensión de mis abuelos. Papá nos contaba que eran gente amable y amigable, que pronto se encariñaron con la familia, sobre todo con él, que era un adolescente. Jimmy le contaba historias fascinantes de cuando había sido piloto de acrobacias en los Estados Unidos y que había luchado con la Fuerza Aérea Chiang Kai-shek en China a principios de los años 30. Ellos solían volar tierra adentro durante varios días cada semana, al sureste, hacia las tierras circundantes de los tepuis en la Gran Sabana. Como era de esperar, se enamoraron del paisaje, tanto así que bautizaron su avioneta Río Caroní. Regresando de uno de esos vuelos, avistaron una caída de agua, a la que por supuesto decidieron regresar. Fue así como un 9 de octubre de 1937 prepararon todo y con 2 acompañantes partieron a la aventura. Jimmy, piloto experimentado, pensó podía aterrizar en la cima del tepuy, pero no contó con lo pantanoso del terreno. Enseguida, la avioneta quedó atrapada en el barro. Una gran alarma se extendió rápidamente por la ciudad cuando la avioneta no regresó. Milagrosamente, Jimmy y Marie bajaron la montaña, solo Dios sabe cómo, y fueron rescatados 11 días después. De nuevo en casa, apenas podían reconocerlos, delgados, picados de insectos por todas partes, con la mirada perdida y con terribles pesadillas que fueron tratadas con valeriana por el médico de la familia, doctor Ricardo Archila. Mi abuela y mis tías cuidaron de ellos con amor. Cuando se recuperaron, regresaron a su tierra natal. Papá también nos contaba lo emocionado que estaba, pues los Angel lo habían invitado a volar en esa ocasión, ya que sabían cuánto quería ver el paisaje descrito por ellos. Pero la ilusión duró poco, cuando más tarde Jimmy le comentó que las autoridades negaban el permiso de abordar a un menor de edad. Entonces nos decía: pude haber sido partícipe del descubrimiento del salto de agua más grande de la Tierra, 979 metros en caída vertical. Y luego comentaba: a mi edad, a lo mejor no hubiera sobrevivido y ustedes no habrían nacido. En el 2007, Cecilia, mi hermana que vive en Durham, Carolina del Norte, leyó en el periódico un artículo de Karen Angel, sobrina de Jimmy, que había fundado el proyecto histórico Jimmy Angel y estaba viajando y recabando información para la publicación de un libro. Enseguida Cecilia la contactó por redes sociales, le habló de mi papá y así comenzó un intercambio de información. En el 2012, Karen vino a Venezuela. Por supuesto, no puede dejar de escuchar de viva voz del protagonista lo ya narrado en correos. Nos visita en casa, junto con Paul Stanley, otro director del proyecto histórico. Fue una tarde inolvidable. Mi papá recordando y contando su historia. Karen escuchando, grabando, preguntando. Pero no es hasta el 2019 que sale publicado el libro. ¿Cómo me hubiera gustado que esa dedicatoria fuera para mi papá y no para mí? Así es la vida. No lo pudo ver, pues papá falleció en el 2015. Pero allí, en papel y para siempre, 82 años después del descubrimiento, quedó plasmada la historia de Solón, un adolescente venezolano, Jimmy, un intrépido aviador norteamericano, y el Salto Ángel, el más alto del mundo.